verles, qué bueno verles. Y para analizar este punto, nos vamos a ir a Lucas 10:25, ¿ya? Yo sé que esta parábola es muy conocida, pero le vamos a dar un giro. Lucas 10:25 dice: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo. Ya conocemos que en ese tiempo los maestros de la ley solo buscaban a Jesús para formular esas preguntas difíciles, ¿no? Yo recuerdo a una persona de aquí de la iglesia que está sentado a la derecha, que está con camisa rosada, muy serio, que no se enoja mucho. Y él decía que cuando el pastor estaba enseñando, él solo lo escuchaba, analizaba y apuntaba para la siguiente clase formular una pregunta difícil para que caiga, ¿no? Bueno, los fariseos también tenían ese espíritu. Y cuando buscaban a Jesús, solamente era para hacerle preguntas. Ellos querían en un momento de que Jesús se equivocara y dijeran, ah, ahí está, se equivocó. Y la ley produce eso, hermanos. Cuando a veces una persona se equivoca y alguien que se llama muy correcto, ¿no conocen personas muy correctitas que no hacen mal a nadie, no matan a nadie, ¿no? Que son personas excelentes a uno, muy trabajadores, hacen bien a la sociedad, pero basta que alguien se caiga para que le caiga encima. Así eran los fariseos. Entonces buscaban a Jesús y un maestro le dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Una pregunta, supuestamente es la pregunta más difícil que este maestro de la ley había formulado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan difícil es responder esta pregunta? Y ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué deben hacer para tener la vida eterna? No escucho. Nacer de nuevo, creer en Jesús. ¿Qué más? Ayer los bautizados, las características de un bautizo, ¿cuál es? La primera, creer en quién. La segunda, arrepentirse, ser enseñado. Características para un bautizo. ¿Cuál es la otra característica? Me echo unas gotitas de agua. Sumergirse. Si no hay esas características, no estás bautizado, porque estas son las características que Jesús enseñó. Ahora, ¿cómo sabes tú que tienes la vida eterna? ¿Qué? El Espíritu lo revela y da testimonio de la vida eterna. Es Jesús nuestra fuente. Pero este maestro todavía no conocía a Jesús. Jesús era conocido también como otro maestro. Y le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, y me encanta su respuesta. Miren lo que le hace otra respuesta, le contesta con otra respuesta, una contrapregunta. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? Porque si tú eres un maestro de la ley, tú sabes cómo se consigue la vida eterna. Entonces le hace responder la respuesta a él, ¿no? Pareciera como que Jesús no sabe, entonces le dice, a ver, ¿qué dicen los libros de la ley? Y el maestro de la ley le respondió, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, muy bien, una estrellita, si sabe la ley. Pero él está frente a un maestro de la ley. Respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna.
Viene la otra pregunta. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús e insistió. ¿Y quién es mi prójimo? Yo les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Déjenme ser el maestro de la ley. Y con dedo, ¿ya? A ver. No, con dedo no. Un número, Pastor Mario. No, un número, deme usted. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol. ¿Quién es tu prójimo? Todos los de tu alrededor. Ahorita, ¿quién es tu prójimo? Ya, yo también. Porque el prójimo es el próximo. Tú tienes a alguien más cerquita. ¿Cierto? Entonces ella vendría a ser tu prójimo. Entonces Jesús, ahora escuchen esto, entonces Jesús le puso este ejemplo, y este es el ejemplo que nosotros conocemos, ¿no? Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron unos ladrones, que después de golpearlo, le robaron lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Lucas 10:31, por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. ¿Cómo era este sacerdote? Bueno, malo, amaba a su prójimo, no amaba a su prójimo, obediente, no obediente, indiferente. Miren, yo quiero esta mañana demostrarles algo, porque cuando nosotros tenemos que leer un capítulo o un versículo, no podemos centrarlo solamente en ese versículo porque la Biblia es un todo. Entonces, el maestro de la ley, este maestro de la ley, era un hombre muy obediente. ¿Cómo va a ser un hombre muy obediente? Vamos a Levítico 21:1. Era un sacerdote. Y dice, Levítico 21:1. Estamos hablando de las ordenanzas de la ley. Y dice que Yahvé dijo a Moisés, agarró Yahvé, llamó a Moisés y le dijo, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, que eran los descendientes de Aarón, se iban a encargar, obviamente, del templo y de las cosas de Dios, y diles que no se contaminen a causa de algún difunto de su pueblo, salvo que sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hija, su hermano, o hermana virgen que esté cerca de él. Si es una hermana virgen que está lejos, no te metas. Dice, y sobre todo que no tenga esposo o marido. Por ella, él puede contaminarse. Entonces la orden que era no tocar ninguna persona que esté moribunda, que esté muriéndose. Dice ese relato que este hombre, este sacerdote, iba a Jerusalén. ¿A qué podía ir un sacerdote a Jerusalén? A una discoteca, a compartir con los amigos, vamos a hacer una parrillada. ¿A qué iba un sacerdote a Jerusalén? Labores del templo, ¿no? Más abajo dice, bueno, y más abajo miren lo que dicen. Sigue las ordenanzas para un sacerdote, ¿ah? No raparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. Está hablando, incisiones son tatuajes. Eso está en la ley. Y no se hagan cosas extrañas en la cabeza a los sacerdotes. Serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de Dios, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas, el pan de Dios, por tanto serán santos. Muy bien. Dice que un hombre, y regresamos a Lucas, iba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron unos ladrones que después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Dice que siguió su camino. Entonces, ¿qué fue a ver? Según Levítico. Según Levítico fue a ver si eras algún pariente suyo.
Si fuera su papá, ¿qué hubiera hecho este sacerdote? Lo hubiera recogido porque era su prójimo. Pero entonces este sacerdote, a veces leemos este pasaje y pensamos que este sacerdote era un malvado, un egoísta. ¿Por qué no lo recogió? El Señor estaba enseñando sobre el amor. Pero no, este sacerdote era un sacerdote obediente. Luego dice, luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. ¿Cuál era el oficio de la segunda persona que iba a este rumbo? ¿Qué hacía? ¿Ayudaba en dónde? ¿La misma ley no era para él? ¿La ley no era para todos los que se dedicaban en el templo o las personas que ayudaban en el templo? ¿No era la misma ley? ¿Y qué dice que él hizo? Cuando aquel otro vio al hombre, o sea, encima fue a verlo. ¿Por qué fue a verlo? ¿Para robarle? No. Para ver si es que era alguien cercano a él, su prójimo. Porque en este tiempo en la ley eran considerados prójimos tu papá, tu mamá, tus parientes. Ese era prójimo. El vecino que está al frente no era tu prójimo. Y Jesús está entrando con esta enseñanza, el carácter de Dios Padre. Vamos a ver, vamos a seguir. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los piojosos, los pulgosos de ese tiempo, ¿no? Los judíos no se juntaban con los samaritanos por nada. Ellos oraban en otro lugar, eran muy bíblicos, ¿sabían los samaritanos? Porque los judíos le decían, háblame todo de Moisés, pero no me vengas con tu Talmud. ¿Qué era el Talmud? Un libro aparte, donde una persona llegaban a juicio por la ley de Moisés. Esta mujer es adúltera. Sí, ¿con quién adultó? Con fulano. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Y eso lo escribían en un libro aparte. Entonces los samaritanos, muy bíblicos, decían, háblame del Pentateuco, háblame de las leyes que Dios le dio a Moisés, pero no me hables de ese librito aparte que tienen ustedes. Y los judíos muchas veces fueron a este templo a destruirlo. Entonces ya se pueden imaginar, no se podían, ¿no? Pero dice que el samaritano vio, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídenme bien a este hombre, si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, yo pagaré lo que falta cuando regrese. Jesús terminó, ahí termina el relato, ¿ok? Él estaba mostrando un relato para que el judío pudiera entender. Hermanos, muchas veces encontramos personas que no entienden las cosas de Dios tan fácilmente como otras, ¿verdad? Y entonces Jesús también se encontró con muchos judíos en ese tiempo que no podían entender las cosas. Y entonces, ¿qué usó Dios para que ellos entendieran? Cuentitos, parábolas. Mira, te voy a contar una historia. Mira, te voy a contar esta parábola. Mira lo que pasó para que tú pudieras entender. Lucas 10, 36. Jesús terminó el relato y le dijo, y regresamos nuevamente ¿con quién? Con el maestro de la ley. Y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que maltrataron a los ladrones? ¿El que se preocupó por él y lo cuidó? No, él contesta, ¿no? El que se preocupó por él y lo cuidó. Ni siquiera menciona el nombre de el samaritano, porque era pecado mencionar ese nombre. Dice, no, el que lo cuidó, ese es el prójimo, contestó el maestro de la ley. Y Jesús entonces le dijo, anda y haz lo mismo. Ahora, si en la ley Dios Padre dejó estas ordenanzas
¿Qué es lo que quería mostrar con esta parábola que muchas veces hemos nosotros estudiado y leído? ¿Qué quería mostrar? El carácter de Dios Padre. Estaba entrando a dar a conocer la misericordia de Dios Padre. Ahora, este maestro de la ley se queda como esos, cuando ponen en el Face, ese muñequito que se queda así como pensando y ya no le reprocha. Porque él podía reprocharle como maestro de la ley. Pero es que hay otras citas bíblicas, y vamos a ir ahí, Oseas 6:6. Osea, ¿no? O sea, es el predicador, el profeta pituco, ¿no? O sea, tú manjas, ¿no? Es. Y en muchas versiones de la Biblia, yo les voy a leer, no todas, pero la más conocida, Reina Valera de 1960, dice el Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué dice Dios Padre? Porque misericordia quiero y no sacrificio ni conocimiento de holocaustos. Me gusta mucho ¿dónde está? La CST. Lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y esto es lo que Dios Padre decía. ¿Qué es lo que Él decía? Yo prefiero ¿qué? Prefiero amor. Dice, porque misericordia quise y no sacrificios. En el plan de Dios no estaba que la gente fuera y matara a un animalito para que sus pecados fueran perdonados por un año. Ese no fue el plan de Dios. Así como Jesús usó las parábolas, así también Dios tuvo que usar métodos de pedagogía para que la gente pudiera entender. Pastor Ubaldo, un ratito, venga, ayúdeme. Pastor Mario, también, ayúdeme. Y ayúdeme, hermana Carmela. Sí. Ella es la judía, ya, el judío. Ya, él es el sacerdote, ¿ya? Y él es el animal. La vaquita que trae, ¿no? Entonces, ella tenía que venir al sacerdote para perdonar sus pecados por un año. ¿Pero qué tenía que traer? Un becerro. Entonces, para que los pecados de ella pasara al animal, ¿qué tenía que hacer? Levantar las manos, ponerle en su cabeza, no, al sacerdote no, a él, y su cabeza ponerla así. Y entonces sus pecados pasaban al animal. Ella, feliz, ya no tengo pecados, salía del templo y decía, por favor, estoy pura, no me hagan pecar, estoy feliz, y se iba a su lugar. Sí, ahora se va al cielo, sí. Está pura. ¿Qué hacía el sacerdote? Tenía que sacrificarlo. Lo cortaba por la mitad. Y ese animal tenía todos los pecados de la persona. Y eso tenían que hacer todos los años. No porque a Dios le gustaran los holocaustos. Jeremías dice lo mismo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Él dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios, pero no holocaustos. No es que Dios fuera un malvado y le gustaba matar los animalitos y que de repente ahora le gusta mirar las corridas de toros. No, es un Dios bueno. Él no quiere ningún tipo de holocausto. Y es lo que el Antiguo Testamento también mencionaba. Por eso el maestro de la ley se quedó así, pensando. Porque era un maestro de la ley, era un estudioso. Sabía lo que decía Jeremías y sabían muchos otros profetas, de que Dios no quería sacrificio.
Él quería amor, quería misericordia. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros pastores. Bueno, eso se llama obediencia. ¿Ustedes se acuerdan? Porque también estábamos hablando sobre el profeta Samuel y Saúl, lo que pasó con Saúl, que no obedeció. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien. Solo vamos a tocar un pedacito para poder enseñar mejor esto. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel le dice a Saúl, entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Yahvé de los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra de Yahvé sea obedecida? Y eso le pregunta el rey Saúl. ¿Tú crees que a Dios le encanta todos esos animales que tú has guardado para el sacrificio de Dios? ¿Tú crees? Yo te mandé a que mates todos los amalecitas y tú te quedas con el rey y te quedas con el otro. Hermanos, había una orden divina de limitar estos amalecitas porque se habían convertido en la piedra de tropiezo del pueblo judío. Los odiaban. ¿De dónde nacen los amalecitas? De Isaú con una prima hermana de Ismael. Pero la Biblia dice que por muchos años, y Saúl muere por una amalecita. Le ayudó, mejor dicho, para morir, ¿no? La Biblia dice que sí fueron exterminados, gracias a Dios. Porque cuando yo no supe que habían sido exterminados, entonces dije, ahí están los amalecitas. Siguen presionándole el botón al pueblo de Israel. Ahora dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hace poquito hemos tenido, yo no tengo nada con el Señor de los Milagros, perfecto, todo está bien, representa a Cristo Jesús, pero a veces salen un grupo de personas y de mujeres al frente sin zapatos, ¿verdad? Caminando por la calle. ¿Y ese es un sacrificio o no? ¿Alguien puede caminar sin zapatos en la calle? Ay, Dios, y si con los zapatos bajitos, y si te pones taco, peor. Pero el Señor, ¿quiere sacrificio o quiere obediencia? Ningún tipo de sacrificio quiere el Señor de nosotros. Y estoy hablando de Dios Papá, estoy hablando de la personalidad de Papá. Pero ¿cómo la persona puede desviarse tanto? Dios miró el corazón de Saúl, miró lo mejor en Saúl para que gobernara a su pueblo. Sin embargo, él se choqueó. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el poder? ¿Lo nubló? ¿Quiso ser como Dios? Miren hasta dónde llegó Saúl, hasta dónde bajó. Vamos a leer en 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus servidores, estaba ya muy preocupado y asustado porque venían para una guerra y lo querían eliminar a él. Y les dice, buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella quería ¿qué? Un espiritista, lo que nosotros conocemos, alguien que invoque a los muertos. Samuel había fallecido hace poquito, entonces él quería ¿qué? Hablar con alguien que había muerto. Sus servidores le respondieron, he aquí en Endor hay una mujer que sabe evocar muertos. Ellos tenían a alguien que conocían, que hacían este tipo de trabajo. Así que Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a la mujer y él dijo, por favor, evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Pero la mujer le respondió, he aquí, tú sabes qué ha hecho Saúl, el rey Saúl, tú sabes qué ha hecho. Le dice,
Como ha quitado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos, ¿por qué pues pones una trampa en mi vida para causarme la muerte? Porque Saúl al principio había obedecido a Dios. Al principio dijo en el pueblo de Israel, no quiero adivinos, no quiero nada, hechiceros, se van. Y si se quedan, ya no van a oficiar su trabajo. Y ella estaba preocupada, ¿por qué vienes y me atacas? Para que yo caiga en esto, ¿quieres que me maten? Y dice, Saúl le juró, miren, ¿por quién juró? ¿Por quién juró Saúl? ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Olvidarse las cosas cuando Dios le ha dicho. Y mire, no nos pongamos en el plan, hoy Saúl se pasó de la raya, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Y dice, Saúl le dijo, por Yahvé, diciendo, vive Yahvé que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer preguntó, ¿a quién haré que suba? Él respondió, haz que suba Samuel. Bueno, ella no sabía que Samuel era, tampoco sabía quién es el que estaba ahí. Así que al ver la mujer a Samuel, gritó fuertemente y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey, le dijo. No tengas miedo. ¿Qué has visto?, le dice. La mujer respondió a Saúl, he visto un ser divino que sube de la tierra. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, sube un hombre anciano envuelto y sigue la historia. Samuel le dice lo que ya le dijo anteriormente, pero hay una frase muy bonita cuando le dice, ¿tú por qué me estorbas, mi mamá? Yo estoy feliz ahí y tú vienes y me llamas y me perturbas, le dice, ¿no? Mira hasta qué punto pudo llegar Saúl por no obedecer. Hermanos, la misericordia de Dios, yo lo veo así. El amor de Dios y el perdón de Dios en un licuado tipo Herbalife y resultado, misericordia. Porque cuando tú pecas, cuando nosotros sabemos que hacemos algo mal, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no sé en qué puedas caer, no lo sé. De repente si tú eres un esposo, te levantas, y arequipeño todavía, y te levantaste con la nevada, y entonces se te dio la gana de gritar, sin ningún motivo. Pero ¿no te dice algo dentro de ti que eso no está bien? Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Pedir perdón, arrepentirme. Pero ¿qué costumbre tiene el ser humano? Yo respaldar eso que he hecho, yo no tengo la culpa. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Tú buscas culpables y tú quieres dar excusas a lo que tú haces mal. Y entonces viene una excusa, viene otra excusa, luego viene otro pecado para tapar este pecado, porque total soy así. Y si grito a mi esposa, grito a mis hijos, y si grito a mis hijos puedo gritar a mis suegros, y si grito a mis suegros puedo gritarle a la señora que está en el mercado, y ya, porque a las finales soy un gritón, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero está bien que una persona actúe así. ¿Qué dice Dios? ¿Que pares gritando a la gente? Y entonces tú sigues, ¿y por qué yo digo así, así, así? Porque el pecado te lleva también a más. Y te puede llegar como a la Torre de Babel. Oye, hagamos una torre, arriba está Dios, podemos pelear con Dios y le podemos ganar. Y mira hasta qué punto llegó Samuel, Saúl. Y escuchen esto, él tuvo que ir y caminar un buen trecho para llegar donde esa pitonisa. Cuando donde él vivía, muy cerca a él estaba la escuela de profetas. Y ya estaba en vigente la escuela de profetas. Pero no quiso ir ahí. ¿Qué buscó? Lo más fácil. Y eso ocasiona el pecado, hermanos. ¿Y Dios quiere sacrificio o quiere obediencia? Obediencia, no quiere sacrificio de ningún tipo. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ya? Esta es la personalidad de ¿quién? De Dios Papá, de Dios Padre. Vamos a ir.
Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios. Antes de Corintios, vámonos a Hebreos 12:15, ¿ya? Hebreos 12:15. Hermanos, si Dios Padre no le gustan los holocaustos, no que los animales sean partidos por la mitad, quebrantados, ¿ustedes creen que le gustó mucho mandar a su hijo? Y darlo también. Acuérdense que vamos a tener la Santa Cena que dice, y partió el pan, porque eso se trataba. Un pacto donde tú partías los animales. Y Él es el pan que es partido por vosotros. Ahora, miren, vamos a ir a Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿cuál es el problema que el ser humano tiene? Raíz de amargura. Siempre estamos en ese problema, ¿por qué a mí no me? ¿Por qué a ella sí y a mí no me? ¿Por qué me? Hermanos, cuando tú piensas, mire, a mí me sirvió esto y yo voy a compartir con ustedes. Yo llegué a un momento en mi vida en pensar, bueno, si Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, entonces yo soy nada. O sea, Nercy Carpio Rodríguez no existe en este planeta. Solamente es Cristo el que vive en mí. Así que alguien si viene a insultar a Nercy Carpio Rodríguez, conmigo no es. ¿Me entienden? Si alguien viene a decirme, ay, tú tienes la culpa, ¿quién? Nercy Carpio Rodríguez, conmigo no es. Porque yo tengo otro nombre y otro apellido. Porque cuando tú te tomas las cosas muy como hacia ti, ese es un problema. ¿Por qué a mí? Yo, que soy lindo, hermoso, precioso, glamuroso y así me tratan, son unos envidiosos. Eso es lo que pasa, ¿no? Por eso nacen estas canciones, envidia, envidia, y la gente bailando envidia, envidia, envidia. Y hay mucha gente que es feliz pensando en que la gente lo envidia. Es que soy lo máximo, ¿no? Ese es un problema, hermanos. El ser humano tiene tendencia a equivocarse. Y dice acá, vamos a Hebreos 2:16, que ninguno sea inmoral ni profano. ¿Qué quiere decir profano? Sin Dios. Que ninguno sea inmoral y no tenga a Dios ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió a su propia primogenitura. Y acá menciona a Esaú, ¿cómo lo mencionan? Un profano. ¿Qué hizo Esaú? Porque la historia dice que su hermano Jacob estaba haciendo un guiso rojo. Ahora ya sé por qué es rojo, porque las lentejas allá son de color rojo, ¿no? Entonces hizo un guiso, vino Esaú y le dijo, uy, convídame. Y al toque Jacob le dijo, ya, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, ¿por qué me sirve? Si yo no voy a morir, te doy dame mi, comió. Y a la hora que su papá iba a morir, a Esaú no le importó el pacto que hizo con su hermano. Su palabra no valía nada, porque él iba a recoger las bendiciones. Y a él no le importaban las bendiciones, sino a la parte económica que iba a recibir. Y entonces Esaú, la mamá de Jacob, le dice a su hijo, ven, te vas a poner y vas a aparentar ser tu hermano. ¿Por qué la mamá se tuvo que aliar con Jacob? Porque era una madre justa. Y Jacob nunca le dijo a su papá, papá, ¿sabes qué? Papá Isaac, tu hijito, el primogénito, me ha vendido a mí la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué hubiera hecho Isaac? Le hubiera dado un infarto en ese rato y ya se moría. Y no hubiera dado las bendiciones a nadie. Sin embargo, Esaú tenía otro tipo de corazón. Era más carnal. Tenía raíz de amargura, hermanos. Es Esaú que se casó con 2 mujeres, tenía 2 esposas que no eran
del pueblo, y entonces Isaac y su esposa miraban un poco mal a las esposas. Y él agarra y dice, con que mirando mal a mis esposas, muy bien papá, voy a ir a buscar a mi tío y me voy a casar con una hija de Ismael. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves? Y se fue y se trajo pues no me acuerdo cómo se llamaba la joven, pero se trajo una hija de Ismael. Y entonces de ahí salen ¿quiénes salen de ahí? No, amalecitas, de ahí salen ellos. Y la bronca familiar, se hace la bronca familiar, y los odiaban y siempre estaban matándolos y siempre estaba en ese problema hasta cuando Dios dijo, listo, se acaba esta raza de desobediencia, donde hay raíz de amargura, hermanos, nunca va a ir bien las cosas. Cuando tú haces algo de tu vida porque ahora va a haber, no te va a ir bien. Es lo que dice Hebreos, raíz de amargura. Y lo mismo le pasó ¿a quién? A ese inmoral profano de Esaú. No le dice a ese tramposo de Jacob que se hizo pasar por su hermano y se puso pelos y se escapó. No, a él no le dice eso. ¿A quién le dice? A Esaú. Porque Esaú, él fue el tramposo. Él vendió, pero no quiso reconocer después la venta. Y Hebreos nos lo dice. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que fue reprobado, a pesar que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ya la bendición fue dada. Así se arrepintiera, ya no se podía. Hermanos, algo que nosotros, y ayer que tuvimos también el bautizo, cuando tú eres bautizado, a ti te sumergen en el agua, va para atrás, que significa la muerte de Cristo, tú dejas tu vida antigua, tú dejas muchas cosas en tu vida y luego sales y resucitas como Cristo resucitó a una nueva vida. Pero tu carne sigue siendo la misma, porque salimos del bautizo, uy, qué rico el arroz chaufa ahí, y la carne sigue igual, sigue teniendo hambre, ¿sí o no? ¿Tiene sed? Un lugar muy bonito, que quieren ir a jugar, sí, pues el cuerpo necesita eso. No cambió nada en tu vida, hermanos, porque la obediencia no se refleja mucho en el físico, sino en lo que tú haces. Y a través de la obediencia, ¿qué es lo que tú traes? Ahora regresemos nuevamente a Lucas. Lucas 10:36. Y dice que Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el próximo de los que maltrataron los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. El que se preocupó y lo cuidó a él, ¿no? Le contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Con esta enseñanza, Cristo estaba no cambiando la ley, estaba dando a conocer lo que Dios siempre ha querido. Porque siendo maestro de la ley, entonces a veces nosotros tenemos una idea, una impresión de que Dios es radical, ese Dios es sí o no, si no te vas al infierno. Es el Dios que, hermanos, es el Dios de la misericordia. Es el Dios que está dispuesto a perdonar. Pero para que exista el perdón, a ver, en un matrimonio, hermano Mario, ¿alguna vez han discutido ustedes? ¿Harto? Ustedes los pastores, antes, ya. O sea, ahora no pelean, a veces allá. Los dedos están así.
Y cuando hay una discusión y quieren arreglar el problema, ¿alguno de los dos pide perdón? ¿O simplemente, ya qué me queda, ya me casé contigo, ni modo, ¿no? ¿Quién generalmente pide perdón? ¿Qué es eso? A ella, ya. Ambos, ya. Y cuando alguien pide perdón y cuando su esposa le dice perdóneme, ¿usted qué hace? Arrodíllate primero, acepte el perdón. ¿Y le agrada? ¿Y le gusta? ¿Y guarda algo en su corazón? ¿Sí? ¿Guarda algo en su corazón? ¿Algo malo como para después vengarse? No. Todo se va, la ama y quedó ahí. Ok. Qué bonito que en un matrimonio el que cometió la falta pueda decir, perdóname. Porque ¿qué pasa si el que comete la falta dice, ya pues yo soy así, algún problema? ¿Qué pasa con la otra persona? No hay perdón. ¿Y qué pasa cuando no hay perdón? Uy, ahí va creciendo una y otra hasta cuando eso revienta. A Dios también le encanta que tú le digas, Señor, me equivoqué. Señor, hice esto mal. De repente, Señor, hice esto algo precipitado. De repente no vi bien, me emocioné, me enamoré de ti y bueno, no lo hice como debió ser. Pero que se lo digas. Y Él es un Dios de perdón. Porque Él es amor. Él es el amor. Entonces, a veces cuando me ha tocado hacer discipulados, personas que vienen así por primera vez, ¿y por qué Dios hacía eso, pues? ¿Y por qué Dios mandó a que Abraham matara a su hijo? Qué malo que era Dios, papá, ¿no? Y ese es el Dios que ustedes siguen. Oh, ¿qué demuestra cuando una persona habla así? Hijito, no has leído ni Génesis 1. No has estudiado absolutamente nada. Porque el Dios que está en el Antiguo Testamento es un Dios que siempre protegía al pueblo de Israel. Un Dios que les dijo, levántense y yo les voy a dar una tierra donde ahí va a abundar miel, ahí va a abundar cantidad de cosas para ustedes. Ese es el Dios. Y siempre los protegió, por más que desobedecían y hacían cosas que no debían hacer. Una de las razones por la que él mandó y dijo, mátenme a todos los amalecitas, no quiero ninguno. Pero niños de pecho también, sí, niños de pecho, nada, ni ovejas, ni nada, no quiero nada. ¿Por qué? Por esa razón. Por eso a veces tenemos que estudiar las razones. Dios es un Dios de misericordia. Ahora, si Él siendo así con su pueblo, y como Él dice en las citas bíblicas, muchas de las citas bíblicas dice, a mí holocaustos, nada que ver, a mí no me gustan. Porque yo quiero, ¿qué quiere? Obediencia, misericordia quiero, dice. Y conocimiento, el conocimiento hacia mí, conóceme, no quiero los holocaustos, no quiero que me hagas cosas, simplemente conóceme. Yo tengo una personalidad, dice Dios, tengo un carácter, tengo una forma de ser, conóceme. Hermana Lula, ¿tú conoces a tu esposo? Por arriba, por abajo, por el costado, por todo lado. Y cuando él quiere mentirte, al toque nomás, sí, ya sabes que te está mintiendo, ¿no? Así, de esa manera, tenemos que conocer a Dios. Y el matrimonio es un buen ejemplo en la relación con nosotros con Dios, porque Él mismo lo pone de ejemplo. Así como el matrimonio. Así son ustedes conmigo. Dice Jesús, yo soy la novia, yo soy el novio y ustedes son la novia. Y vamos a ir a las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios, hermanos. Un Dios bueno, un Dios bondadoso. Vamos a terminar con esta cita, Efesios 2:4. No, 2 Corintios 1:4. Y ráyenla en su Biblia, ¿ya? Por favor, así, bien rayada. Esto ayuda muchísimo.
Dice, ¿quién nos consuela? ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Alguien ha pasado a veces alguna circunstancia difícil en su vida? Ya, ¿y quién los ha consolado? Su mamá, su papá, depende de quién ustedes escogen a que los consuelen. Que también es una alternativa, dice. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Quién te consuela? Dios. Y si Él te consuela y Él te ayuda, sana tu corazón, cuida tu corazón, dice que también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Puedes hacerlo, hermano. No es que a mí no me importa, no, es un deber. Si Dios te consoló en algún momento, puedes consolar a otra persona. Y ese es el Dios Padre, hermanos. Es maravilloso. A mí me encanta hablar de Dios Padre. Vivimos un nuevo pacto en Cristo Jesús, qué bueno, pero Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga alguien que los va a ayudar. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, por Él, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Llegar a dónde? A la relación con el Padre. Y para llegar a la relación con el Padre, no tienes que conocerle. Y es un Dios bueno, es un Dios excelente. Si Él cuidó y protegió al pueblo de Israel, te puedes imaginar cuánto contigo más, que la palabra dice no escatimó, no se preocupó, ni siquiera lo pensó un ratito, dijo ya, que vaya mi hijo. Y yo veo a veces muchos jóvenes o muchas personas luchando, queriendo hacer cosas por ellos mismos, cuando tú no debes hacer nada, tú vive en paz y tranquilo. Si tienes relación con Dios, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Amén.